Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay alguien más afuera? Gustavo, ¿me haces favor? Para que demos inicio. Son las 7:15. Muy buena hora para arrancar. Indicamos, por acá tenemos un puesto, por allá hay otro, allá hay una silla. Sí. Entonces, excelente. Bueno, entramos todos. Bueno, ¿por qué será que a muchas personas aparentemente se les hace fácil alcanzar el éxito y a otros prácticamente se les hace imposible? ¿Sí? ¿Será que de pronto la educación tradicional que tenemos no es la clave? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Será que de pronto tenemos que esforzarnos un poco más? ¿Sí? ¿O será que de pronto tenemos que reprogramar nuestro cerebro para que realmente produzca? ¿Sí? Mi nombre es Alejandro Serrano y en esta oportunidad quiero hablarles sobre mentalidad de riqueza. ¿Mentalidad de qué? Riqueza. De riqueza. Quiero que se den un fuerte aplauso a ustedes. Bueno, ¿cómo están? Excelente. Sí, no les creí, compénsenme, motívenme porque son 6 o 4 horas vamos a estar acá. 6 horas, bueno, imagínense, motívenme porque en 6 horas nos dormimos acá. ¿Cómo están? Excelente. Excelente. Y ahora sí me motivaron, ahora sí me llenaron de energía. Entonces, venimos de un sistema, de unos patrones y varias cosas interesantes, ¿no? Pero una de las cosas que más sufren o sufrimos la mayoría de las personas es el llamado cáncer de bolsillo. ¿Sí han escuchado el cáncer de bolsillo? Claro. ¿Sí? ¿Conocen a alguien que padezca de eso? Yo sé que acá no hay de esas personas, no. Inclusive acá en Bucaramanga creo que no pasa, pero sí como se han escuchado del cáncer de bolsillo, ¿cierto? Entonces, el tema de las finanzas que azota a tantas y tantas personas. Entonces, queremos entrar a hacer un proceso de transformación realmente en la economía de las personas, ¿sí? Llega una pareja a un restaurante y el mesero viene muy amable, ¿sí? Así como caminan los meseros, ¿sí? Le muestra la carta a la pareja que llega al restaurante y le pregunta, bueno, le entrega la carta, ellos comienzan a mirar, la revisan, el mesero se le acerca al señor y le dice, señor, ¿vino blanco? Y el señor dice, no, quedé así cuando vi la lista de precios. Entonces miramos los precios, miramos la carta de izquierda, de derecha a izquierda. No porque el plato nos parezca interesante, sino comenzamos a mirar cuál es el que mejor se adapta al presupuesto. Pero yo sé que eso tampoco sucede en este lugar, ¿cierto? En este salón no sucede. Entonces, para superar la pobreza, hay que desarrollar una mentalidad de ¿qué? ¿Mentalidad de qué? Que yo sepa que están aquí, exactamente, motiven. Entonces la diferencia entre el éxito y el fracaso radica en lo que vemos arriba. ¿En la qué? En la mentalidad de las personas. La diferencia entre el éxito y el fracaso radica en la mentalidad. La diferencia entre las grandes y las pequeñas empresas radica en la mentalidad de quienes las dirigen. ¿Sí creen ustedes eso? Sí. Que la diferencia entre las grandes y las pequeñas empresas radica en la mentalidad de los que las dirigen, ¿sí? La mayoría de los que estamos acá hemos escuchado, ¿sí?, la historia de Richard y Maury, los hermanos McDonald's. ¿Alguna vez lo han escuchado? Sí, ¿cierto? ¿Qué pasó con Richard y Maury? Ellos crearon McDonald's y hoy por hoy conocemos McDonald's. Pero ellos crearon McDonald's, pero lo crearon como un negocio pequeñito, como un negocio de familia. Quizás su mentalidad no daba para llegar a pensar un poco más allá, ¿sí? Aparece otro personaje. ¿Quién recuerda cómo se llama el personaje que aparece en este? Ray Kroc, ¿cierto? Aparece Ray Kroc
Y Ray Kroc quizá no tenía esa mentalidad de crear, pero tenía una mentalidad desarrolladora. Y él entra y ve lo que los hermanos McDonald's no habían visto. Él sí lo vio. ¿Por qué? Porque él tenía una mentalidad de riqueza. ¿Qué pasó en la historia? ¿Quién finalmente se adueñó de la empresa? Ray Kroc. Porque finalmente en McDonald's lo único que tienen los hermanos Maury y Rich es el apellido. De resto ellos perdieron totalmente la empresa porque tenían una mentalidad pequeñita. Y Ray Kroc sí tenía una mentalidad de riqueza, ¿sí? Peter Crowder, un empresario estadounidense, decía que no hay negocios malos, sino hay malos negociantes. Entonces eso pasaba con estos dos personajes, con los hermanos McDonald's. El negocio sería que el negocito era bueno. Buenísimo, porque yo creo que los que vemos acá todos hemos comido una hamburguesa en McDonald's y es la franquicia de comidas más grande del mundo y está posicionada a nivel mundial. Entonces, lo que decía Ray, no hay negocios malos, sino hay malos negociantes. Hay personas que no tienen esa mentalidad. Entonces, el rasgo fundamental de los líderes, el rasgo fundamental de las personas ganadoras, de las personas emprendedoras, es la mentalidad. Y no sé cuántas veces va a ser necesario que yo hoy les mencione el tema de la mentalidad, pero es necesario. Si queremos incrustar ese chip en nuestro cerebro, y quiero que estén muy atentos a esta presentación, pero si queremos incrustar ese chip en nuestra mente, es necesario repetirlo las veces que sea necesario, señores. La clave del éxito está en la mentalidad. Entonces, ¿qué necesitamos para lograr libertad financiera? Mentalidad. ¿Qué necesitamos para lograr libertad financiera? Mentalidad. ¿Pero mentalidad qué? Mentalidad de riquezas. Señores, la palabra mágica es mentalidad. Dígalo a la persona que tiene al lado. La palabra mágica es mentalidad. Si está dormido, que un calvado. La palabra clave es mentalidad. La razón por la cual hay tantas personas, ¿sí?, que están consumidas en la pobreza es porque tienen una mentalidad fracasada, una mentalidad de fracaso. Esa es la razón por la que mucha gente está pobre, son pobres, fueron pobres y seguirán siendo pobres porque tienen una mentalidad de fracaso, una mentalidad de fracasados. Una vez le preguntaron a T. Harv Eker. T. Harv Eker es el escritor de Los secretos de la mente millonaria. ¿Quién ha leído acá Los secretos de la mente millonaria? ¿Sí? Escrito por T. Harv Eker. Le preguntan a T. Harv Eker: señor Eker, ¿usted cuándo construyó riqueza? Y a lo que él responde: el día que cambié mi mentalidad de pobreza y adopté la mentalidad de riqueza. ¿Sí? Él no dijo cuando empecé a invertir en bienes raíces. Él no dijo cuando empecé a invertir en la bolsa. Él no dijo cuando empecé a invertir en activos digitales, en negocios digitales. Él dijo: empecé a construir mi riqueza, mi fortuna, el día que cambié mi mentalidad de pobreza por una mentalidad de riqueza, por una mentalidad ganadora. Entonces, muy importante, les recomiendo ese libro. Los que no se lo han leído, Los secretos de la mente millonaria, es poderosísimo. En mi caso personal, a mí me cambió la percepción de ver las cosas. Es brutal, es poderosísimo, señores, y hay que leerlo. Si el poder de la mente es muchísimo más poderoso, más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. La mente puede hacer cosas impresionantes, ¿sí? Los que creemos en Dios sabemos que Dios nos creó a imagen y semejanza. Imagínense, imagen y semejanza ¿de quién? De Él. ¿Y quién creó el universo? Dios. O sea, somos como dioses chiquitos, ¿sí? Que somos capaces de crear muchísimas cosas. O sea, nuestra mentalidad tiene la capacidad. Tenemos una cantidad de neuronas ahí que están esperando que nosotros les demos uso para empezar a producir, para empezar a desarrollar. Entonces, no necesitamos poder económico, no necesitamos poder político, necesitamos poder mental. No necesitamos influencia, ¿sí? No necesitamos ir a los bancos a buscar un crédito, necesitamos ir a los libros a buscar conocimiento. Necesitamos ir a las personas de éxito, aprender ellos cómo fue que cosecharon, cómo cultivaron ese éxito para nosotros aprender de ellos, ¿cierto?
pero le aceptamos consejos, es a la vecina, y la vecina pues sí, lo único que hace es, bueno, ustedes saben qué hacen la mayoría de las vecinas. Entonces, a veces escuchamos con esas personas y debemos ir realmente es a buscar información a las personas que han tenido resultados, que han cosechado éxito, para nosotros podernos contagiar de eso. Entonces, dígale a su compañero, la riqueza está en la mente. ¿La riqueza está dónde? En la mente. La riqueza la tenemos en la mente, la tenemos en el coco. Napoleón Hill decía, el escritor de Piense y hágase rico. ¿Quién ha leído Piense y hágase rico? ¿Sí? Pocos leemos acá. Bueno, ya les he mencionado 2 libros. ¿El de ahorita cómo se llama? El secreto de la mente millonaria. Y Napoleón Hill, escritor de Piense y hágase rico. Napoleón Hill decía que se ha extraído más oro de la mente de las personas que de la tierra. Se ha extraído más oro de la mente de las personas que de la tierra. Entonces, imagínense la cantidad de potencial, la riqueza que tenemos en nuestra mente y no lo desarrollamos. Entonces, ¿cómo podemos pasar de una mentalidad de pobreza a una mentalidad de riqueza? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos pasar de una mentalidad de pobreza a una mentalidad de riqueza? Ahí, excelente, un punto para Jorge, pase por el premio finalizando la reunión. Entonces, la educación, ¿qué? Es la respuesta. El camino se llama educación. Ese proceso de transformación al que nos debemos someter para pasar de la pobreza a la riqueza se llama educación, ¿sí? El puente que nos saca de la ignorancia y nos lleva a la mente desarrolladora se llama ¿cómo? Educación. Se llama educación. Qué vital es esto, pero la verdadera educación, no la educación que nos enseñan. Pues sí, el sistema educativo chévere, aprendemos, sí, el trinomio cuadrado perfecto, que todos los días lo colocamos en práctica en nuestro diario vivir, ¿cierto? ¿No? Ah, bueno, yo sí todos los días coloco el trinomio cuadrado perfecto a desarrollar en todo lo que hago. Entonces, la respuesta está en la educación. Dígale a su compañero para que no se duerma. La respuesta está en la educación. Pero duro que no los escucho. La respuesta está en la educación. Entonces, para que coloquen a entrenar un poquito el cuello, dígale a su compañero ahora de atrás. Sí, porque veo que tienen así como artículos. La respuesta está en la educación. La respuesta está en la educación. Para tener éxito necesitamos ser la mejor versión de nosotros. ¿Ustedes sí se consideran la mejor versión de ustedes? Entonces, para tener éxito necesitamos ser la mejor versión de nosotros. El éxito no admite fracasados. El éxito no admite mediocres. El éxito no admite personas negativas. Literal, no las admite. El éxito admite personas que estén dispuestos a ser su mejor versión. Entonces cada uno va a decir, yo soy mi mejor versión. ¿Los escucho? Yo soy mi mejor versión. Yo soy mi mejor versión. Pero, ¿cómo logramos eso? A través de la educación. Pero señores, no estamos dispuestos a educarnos. Y literal, o sea, no tenemos como ese chip incrustado. Vemos algún artículo de economía que el Bitcoin está empezando a acaparar el mercado, las tendencias digitales, y pasamos a mí. Así estamos en el teléfono. ¿Sí? Pipe Bueno anunció su divorcio. Y de una vez entramos al artículo y por qué Pipe Bueno. Sí, el nombre primero es Pipe Bueno, es Jesse Uribe. Así está el que entraba al aparato de que no sé cuál es. Jesse Uribe se va a separar y wow, los ojos se nos abren así. ¿Por qué se va a separar? Y entramos al artículo y empezamos a ver, ¿cierto? Y eso salió en todos los medios, por todos lados, porque es que el sistema quiere tenernos a nosotros distraídos en cosas absurdas, ¿sí? Y no en lo que verdaderamente nos tenemos que educar. Entonces, cuando nacemos soñadores, porque eso sí somos soñadores cuando empezamos a tener razonamiento, ¿cierto? No tenemos límites cuando empezamos a gatear, cuando empezamos a caminar, no existen los límites. Para nosotros no existen los límites. Usted ve a un niño, para él no hay nada imposible. Papá deme, papá yo quiero, papá esto, porque en él no está concebido los límites.
¿sí? Ellos quieren ser astronautas, quieren ser bomberos, quieren ser superhéroes, pero llega un momento donde empiezan a adentrarse dentro de un sistema, y cuando empiezan a adentrarse en ese sistema, el sistema empieza a decirles no. O sea, el sistema empieza a imponerles barreras, ¿sí? El sistema empieza a decirles, es difícil, somos pobres, la economía está difícil, el gobierno, eso no se puede, esto, tener dinero es malo. Entonces el niño viene de ser soñador y empieza a enfrentarse, ¿sí?, con un sistema que empieza a cohibirle esa mentalidad creativa que tiene. Es como cuando hay una cubeta, imaginemos a ese niño, o cuando éramos niños, una cubeta de agua cristalina, totalmente cristalina, y de repente somos pobres, es difícil, el gobierno, entonces le cae una gotica de tinta negra a ese agua. ¿Y qué sucede con el agua? ¿Sí? Hay crisis, hay desempleo y comienzan a caer gotas de agua que empiezan a contaminar esa agua, y llega un momento donde esa agua queda totalmente negra, totalmente oscura. Y así quizá estamos muchos de los que estamos en esta sala con esa mentalidad, pero no ha sido culpa de nosotros, ha sido culpa del sistema que se ha encargado de vendernos todas esas cosas, y nosotros no la hemos creído, ¿sí? Pero ¿cuál es la solución? Pero ¿qué proceso empieza a hacer la educación? ¿Cuál es el proceso que empieza a hacer la educación? Entonces, imaginémonos esa misma cubeta llena de agua, pero ¿cómo está el agua? El agua está contaminada, como cuando tiene petróleo, ¿cierto? Pero entonces vamos a llevar esa cubeta de agua, vamos a imaginarnos que la vamos a colocar debajo de una llave, de un grifo, vamos a abrir el grifo y va a empezar a caer agua limpia sobre esa cubeta, y la vamos a dejar ahí, le vamos a dejar la llave abierta. ¿Qué sucede con esa agua? Comienza poco a poco, es un proceso, ¿cierto? Eso no es así de chévere, ¿cierto? Comienza un proceso de vaciado, de lavado, donde la tinta comienza poco a poco a irse con el agua que va sobrando del recipiente, y llega un momento donde el agua queda ¿qué? Queda totalmente limpia. Ese es el proceso de educación. Ahora, ¿en cuánto tiempo, Alejandro? ¿Cuánto tiempo me demoro para yo lograr tener esa mentalidad de riqueza? ¿Sí? El tiempo lo decidimos nosotros decidimos cuánta información queremos empezar a meterle al coco para que el coco empiece a hacer un lavado, empiece a sacar toda esa contaminación que tiene adentro, toda esa porquería que el sistema se encargó de vendernos. Entonces, la velocidad, ¿quién la pone? Nosotros decidimos si queremos ese proceso de transformación, que en contaminarnos demoró 10, 20, 30, 40 años contaminándonos, ¿sí? Nosotros decidimos si en 5 años lo limpiamos, si en 6 meses, si en 1 año. Nosotros somos los que le colocamos la velocidad. Y esa limpieza dijimos que se basaba a través de la ¿qué? De la educación, señores. Entonces es muy importante que estemos dispuestos a someternos a ese proceso de transformación, a ese proceso de educación. Señores, la clave está en la educación. El pasaporte a la riqueza, el pasaporte a la libertad financiera está en la educación. Y es algo que no es nuevo, es algo que no es de ayer, no es algo que de estos días, ¿sí? En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: el pueblo perece por falta de conocimiento. En otra versión dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es un libro de muchísimos años, yo creo que es el libro más antiguo que nosotros conocemos. Entonces, exactamente, la Biblia, y dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, señores, la ignorancia nos destruye, porque como dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia nos destruye, la ignorancia nos conduce a la miseria. Y tenemos el poder de escapar de esa miseria, pero sencillamente no queremos hacerlo. Pero si queremos ganarle a la pobreza, si queremos ganarle a lo que el sistema nos quiere conducir, el proceso inicia en la mente. En la mente es donde logramos superar la ignorancia.
Es en la mente donde logramos que se empiece a gestar esa semillita de riqueza que empieza a germinar y empieza a crecer para posteriormente tener un resultado. Es en la mente de Jorge, es en la mente del otro Jorge. Tenemos dos Jorges ahí juntos presentes, con mucho gusto. Saludos, los amigos ahí. Entonces es en la mente de cada uno de nosotros donde empieza a desarrollarse esa semilla, esa mente transformadora. Vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará de dinero tus bolsillos. ¿Cómo es? Vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente se encargará de llenar de dinero tus bolsillos. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? Esa frase fue de un filósofo político, Benjamin Franklin. Él está en los billetes de $100, el billete de más alta denominación es el de $100. Y ahí está Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin, un filósofo político estadounidense, es considerado uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Él fue el que dijo esta frase. ¿Cómo es? Vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente se encargará de llenar de dinero tus bolsillos. ¿Quién me explica eso? Un voluntario que me explique esa en un término más coloquial, más santanderiano, mano. Exactamente, invierte en educación, invierte en libros, invierte en seminarios, invierte en talleres, invierte en una cantidad de cosas que esa educación que logramos gestar en nuestra mente se va a encargar de llenar de dinero nuestros bolsillos. Entonces, espero que no se les olvide esa frase. ¿Quién dijo esa frase? Benjamin Franklin, sí, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, y lo recordamos porque está en el billete de $100. Ahí uno que es así todo papudico aquí, cachetoncito, mechocito. Él fue Benjamin Franklin. Entonces, señores, si no cambiamos nuestra mente, nunca cambiaremos nuestra situación económica. Si no cambiamos nuestra mente, nunca vamos a cambiar nuestra situación económica. Si no cambiamos el chip, ese chip que tenemos en nuestro cerebro, no, literalmente no estamos en nada. El proyecto que les queremos presentar hoy podrá ser lo mejor, podrá ser espectacular, podrá ser la mejor estrategia de capitalización, pero si nosotros no estamos dispuestos a capacitarnos, si nosotros no estamos dispuestos a empezar a desarrollar esa mente transformadora que todos tenemos, no estamos en nada. O sea, puede presentarse la mejor oportunidad, pero si no estamos dispuestos a transformar nuestra mente, realmente no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, no esperemos, y menos en este tiempo, no esperemos que venga un político a solucionarnos la vida, ¿sí? Porque muchos están esperando eso. Uy, llegó la política, ya llegó la oportunidad, ¿sí? No esperemos un político venga a solucionarnos la vida. No sé si habrá políticos acá, de igual forma es respetable. A mí también me gusta la política, pero muchas personas esperan que venga un político a solucionarles la vida. Le echan la culpa al gobierno, porque somos expertos en culpar, en responsabilizar, en señalar, en esto y aquello. Señores, es hora, llegó el momento de que nos hagamos responsables de nuestra vida. Yo creo que estamos grandecitos, ya estamos grandecitos como para que estemos culpando al uno y al otro. Llegó el momento de que tomemos las riendas de nuestra vida. ¿Cuántas vidas tenemos? ¿Cuántas? Una. De pronto no es como Mario Bros, que si le acabó una vida tuvo otra y tuvo otra, y no. O sea, de pronto pensamos que estamos allá en el videojuego. No, nuestra vida, ¿cuántas son? Una sola. Señores, tenemos una sola oportunidad para vivir. Tenemos una sola oportunidad de transformar la vida, no solamente nuestra, sino de transformar la vida de nuestra familia y de hacer un impacto positivo en la vida y en la sociedad, ¿sí? ¿Y cuántas oportunidades tenemos? Una sola. Entonces, debemos aprovecharla. El cambio está en nosotros. No huyamos del éxito. No nos escondamos del éxito, no nos escondamos a las oportunidades, ¿sí? Jesús le decía a sus discípulos, nadie enciende una vela para meterla debajo de la cama, ¿sí? Se enciende una vela para colocarla en el lugar más alto para que resplandezca y alumbre a todos. Señores, no le huyamos al éxito, no nos escondamos de las oportunidades. Nosotros somos esa luz que no solamente va a iluminarnos a nosotros mismos, sino que esa luz propia que vamos a empezar a almacenar va a empezar a contagiar
a muchísimas personas, señores. Nosotros realmente somos los que hacemos el cambio. El cambio está en cada uno de nosotros. Entonces, dígalo en voz alta: yo soy el cambio. Yo soy el cambio. Yo soy el único responsable de mi éxito. Yo soy el único responsable de mi éxito. Y la idea es que nos lo creyamos, no solamente lo digamos, sino que tengamos esa convicción de que realmente la transformación inicia por nosotros. Necesitamos personas, necesitamos líderes que no quieran trabajar más por sueldos, sino por sueños. Necesitamos personas que no quieran cumplir horarios, sino que quieran cumplir sueños, que quieran cumplir sus proyectos de vida. Estamos llamados a romper con la pobreza. ¿Estamos llamados a qué? Pero para poder romper esa pobreza, ¿eso exige qué? Exige educación. Entonces la idea es empezar a prepararnos, ¿sí? A no sacarle ninguna excusa al éxito, a no sacarle ninguna excusa al resultado. Y si queremos hacer parte de un proyecto que en unos próximos minutos lo van a conocer, debemos tener esa decisión de empezar a capacitarnos, ¿sí? Quiero hablarles de otro proverbio. Proverbios 29:18 dice: un pueblo sin visión es un pueblo que perece, ¿sí? Y no les estoy hablando de religión, no les estoy hablando de nada, les estoy hablando de uno de los libros que tiene más sabiduría contenida, y dice: un pueblo sin visión es un pueblo que perece. Un pueblo sin conocimiento es un pueblo que perece. Y eso lo escribió el rey Salomón. Se dice que no hubo un sabio como él, ni habrá un sabio como él. O sea, el hombre más sabio del mundo escribió Proverbios y escribió Eclesiastés. Yo creo que el 80 o el 90% de los que vemos acá tenemos una Biblia en la casa y nunca hemos leído Proverbios y nunca hemos leído Eclesiastés. Y hay una cantidad de sabiduría ahí. Todos los libros de educación financiera, de éxito, de relaciones personales, todos los encuentran ustedes en Proverbios y en Eclesiastés. Hay una cantidad de sabiduría ahí. Tenemos el potencial en nuestra casa, pero nos encanta estar mejor leyendo farándula, ¿sí? Toda esa basura que nos venden las redes sociales y los medios de comunicación, eso sí, nos encanta leerlos. Otro proverbio 13:23 dice: en el campo del pobre hay mucho alimento, pero se pierde por falta de juicio. En el campo del pobre hay mucho alimento, pero se pierde por falta de juicio. En versión Alejandro Serrano, una versión de Alejandro Serrano, tenemos mucha información en el coco, pero no la explotamos. Eso es literalmente lo que dice ese versículo. En el campo del pobre hay mucho alimento, pero se pierde por falta de juicio. Tenemos muchísima información en el coco, pero no la explotamos. Tenemos muchísimo conocimiento, hay muchísimas personas con excelentes talentos y se venden barato. ¿Conocen personas así? Con talentos excepcionales, pero no tienen ¿qué? ¿Cómo se llama el tema principal? Mentalidad. No tienen mentalidad, tienen muchos talentos, tienen muchas habilidades, pero no tienen ¿qué? Mentalidad. Inclusive hay personas que tienen talentos, presten atención a eso. Hay personas que tienen talento, no hacen negocio con sus talentos, pero viene otro y hace negocio con ellos. ¿Sucede o no sucede? ¿Cierto? Personas con muchos talentos no convierten ese talento en un negocio, pero viene otro y hace ¿qué? Negocio con ellos. Es la triste realidad. Muchísimas personas sencillamente vendiéndose por un sueldo con sus capacidades y no son capaces de empezar a desarrollarlas. Y peor aún, hay personas que ni siquiera saben que tienen talentos. Señores, estrenen el cerebro. Estrenemos el cerebro, es gratis. ¿Será que tiene algún costo? No piensen que si ustedes empiezan o que si empezamos a estrenar el cerebro nos va a llegar la factura recargada del gajo, de la no. O sea, es totalmente gratis. Hay que empezar a estrenar el cerebro, hay que empezar a sacarle potencial, a sacarle el conocimiento. Entonces, el éxito surge cuando el conocimiento y la oportunidad se juntan. Entonces, recordábamos, el tema principal de esta noche se llama mentalidad. ¿Cómo logramos mentalidad? A través de la educación. Entonces, la oportunidad surge, ¿sí? La oportunidad surge cuando el éxito surge cuando la oportunidad y el conocimiento se juntan. Entonces tenemos que empezar a meterle información al coco.
¿qué pasa si nos encontramos, qué pasa si hay un billete en el piso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo recogemos, pero para recogerlo, ¿qué hay que hacer primero? Verlo. Para recogerlo, primero tenemos que verlo. Señores, nadie recoge sin ver. Las oportunidades pueden pasar por frente de nosotros, pero nadie recoge sin ver y nadie cosecha sin sembrar. Y yo estoy seguro de las personas que vamos reunidas acá, 80, 100 personas, qué sé yo, les vamos a presentar un proyecto que realmente puede cambiar sus vidas, y estoy muy seguro, y ojalá que me equivoque, que muchas personas no van a ver la oportunidad, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Muchísimas gracias, señores, un gusto haber compartido con ustedes.